Buenos días, niños. Hoy día vamos a hablar acerca de Moisés. ¿Qué significa salvado de las aguas? Yo sé que sabes por qué decimos a Moisés salvado de las aguas. Bien, vamos a recordar su historia y a saber un poquito más. ¿Quién era Moisés? Moisés era un hombre humilde, pero era tartamudo, es decir, que repetía sílabas varias veces. No podía hablar fluidamente, así como hablamos tú y yo, no podía hablar así. Y a él Dios lo escogió. ¿En qué parte de la Biblia está la historia de Moisés? La historia de Moisés está en el libro de Éxodo, en el segundo libro de la Biblia. Segundo libro de la Biblia. Muy bien, ahora sí, empecemos con la historia. Dice que los israelitas fueron hasta Egipto a vivir. Ahí se fueron a vivir. Entonces, como eran demasiados, porque cada vez con su familia, con sus animales, todos fueron. Entonces, como eran demasiados, el faraón tenía miedo de que algún día les quiten el poder. Entonces los esclavizaron, les hicieron construir un montón de pirámides, esculturas, un montón de cosas. Entonces, aparte de eso, el rey de Egipto, o sea, el faraón, mandó matar a todos los niños, a todo bebito que nazca varón, lo iban a matar. Y la mamá de Moisés, obviamente, no quería que maten a su hijo. Entonces, lo puso en una cestita y así lo puso en el río Nilo. Entonces, así lo salvó a Moisés. Entonces, niño llegó hasta la hija del faraón, que lo rescató y le puso Moisés, que significa salvado de las aguas. De ahí viene su nombre. Muy bien, dice que un día fue con sus ovejas al monte Oreb, ahí a pastearlas, ahí al monte Oreb. Entonces escuchó una voz y también vio una zarza ardiendo que no se consumía, es decir, como un árbol que no se consumía para nada, estaba ardiendo. Entonces escuchó la voz que te dije y dijo: quítate las sandalias, este es un lugar santo. Entonces se quitó las sandalias, se puso de rodillas. ¿Y qué más le dijo? Voy a librar al pueblo de Israel y te mando a ti. Y Moisés, miedoso, pues ¿cómo va a ir a librar al pueblo de Israel? ¿Te imaginas? O sea, ni siquiera podía hablar bien y tenía mucho miedo. Entonces le preguntó: ¿quién soy yo para ir y sacar a los israelitas de Egipto? Si me preguntan quién te envía, ¿qué les digo? O sea, no le puedes decir: me ha enviado Dios, porque los egipcios tenían sus propios dioses. Entonces no le iban a creer. Por eso Dios le dijo su nombre, y el nombre de Dios es: yo soy el que soy. Así les dijo. Y este es el nombre de Dios, que se traduce en Yahvé. Así se traduce en Yahvé. Es decir, yo soy el que soy. Muy bien. Entonces, Moisés junto con Aarón era su hermano, o sea, el hermano de Moisés, fueron hasta donde estaba el faraón y le dijo: deja partir al pueblo de Israel. ¿Por qué Aarón habló? Porque Moisés era tartamudo, entonces Aarón tenía que hablar. Faraón dijo: ¿Cómo yo voy a dejar partir a todos mis esclavos? O sea, se iba a quedar sin gente. Entonces dijo: no voy a dejar partir. Entonces la segunda vez que fueron, lanzaron el bastón de Moisés y se convirtió en una serpiente. Pero en esa época también tenían como sus hechiceros ahí al lado, entonces ellos también hicieron lo mismo. Lanzaron el bastón y había un montón de serpientes ahí. Todos lanzaron su bastón y un montón de serpientes. Entonces había una diferencia. El bastón de Moisés, que se había convertido en serpiente, o sea, la serpiente de Moisés estaba comiendo a las demás serpientes, y eso causó un poquito de miedo a los demás, porque se estaba comiendo a las demás serpientes, a las demás víboras. Muy bien, entonces, ya que el faraón no cedía, decía: no los voy a dejar ir, no voy a dejar a todos mis esclavos ir jamás. Entonces Dios mandó las plagas. ¿Cuántas plagas son? Y las 10 plagas fueron estas, que
obviamente fueron para el pueblo de Egipto, no para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba normal, como si no pasara nada. Muy bien. La primera plaga, el agua convertida en sangre, no solo de colorcito, sino que valía a sangre. Las ranas, los mosquitos, los tábanos, peste al ganado, úlceras, tormenta, langostas, tinieblas y muerte de los primogénitos. Un montón de plagas, 10 plagas exactamente. Con la última plaga, el faraón los dejó ir, obviamente. Entonces, ahí vemos al pueblo de Israel que se estaba yendo, las pirámides de Egipto ya se estaban yendo, al fin eran libres, pero el faraón dijo que ¿en serio he dejado ir al pueblo de Israel? A todos mis esclavos he dejado ir, y los fue a perseguir. Y justo cuando estaban cerquita, ¿qué creen que pasó? Claro, Moisés con su bastón abrió el mar en dos, y el pueblo de Israel pasó como si fuera un caminito, ¿no? Fácil de pasar, así por el medio del océano pasar. Entonces, apenas el pueblo de Israel terminó de pasar, ¿qué creen que pasó? El mar se cerró completamente y los egipcios toditos murieron ahí, toditos murieron ahí. Y bien, y ahí vieron que Dios estaba de su lado, estaba del lado del pueblo de Israel y que los iba a cuidar por siempre. Dice que el Señor los guiaba con una columna de nube por el día y en la noche con una columna de fuego, es decir, más o menos como una estrella. Y esto es símbolo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es como una nube y como una estrella, como el fuego que también se ve en Pentecostés. Es un poco confuso, pero es símbolo de que el Espíritu Santo está presente también como Dios. Muy bien, entonces estaban en el desierto y obviamente tenían hambre, no tenían que comer y estaban diciendo, ay, ¿para qué nos salimos de Egipto y teníamos un montón de cosas que comer? Éramos esclavos, pero teníamos que comer. Entonces se quejaban un montón y Dios les mandó maná del cielo, es decir, pan del cielo, les mandó una gran comida. Y dijo, ay, todos los días pan. Y entonces ya, está bien. Y Dios les mandó codornices, todos los días, codornices. Y la única regla era no guardar para el día siguiente, solo el viernes podías coger 2 porciones para el día siguiente porque el sábado no se hacía nada. El sábado era día del Señor y no se hacía nada. Entonces, el que guardaba en la semana, digamos, un lunes te guardabas para el martes, se podría todo. Entonces, eso quiere decir que Dios nos da el pan de cada día. Muy bien. Entonces, el pueblo de Israel ya había comido codornices, ya había comido maná, pero tenía sed, estaba en el desierto y dijo, Dios, por favor, necesitamos agua. Entonces Moisés le dijo a Dios, Dios, el pueblo de Israel quiere agua. Entonces Dios le dijo, ya está bien, toma tu bastón, toca la piedra y de ahí va a salir agua. Entonces Moisés tocó 2 veces tocó, y ese fue su error porque dijo, en verdad Dios va a dar agua a este pueblo que todo lo pide, porque todo pedía, oye, quiero esto, dudó, en ese momento dudó mucho de Dios y eso le causó que no entrara a la tierra prometida. Después de 3 meses llegaron al desierto de Sinaí. Moisés habló con Dios, como siempre hablaba con Dios. Es el único que ha hablado con Dios así, de cara a cara, por así decirlo. Y le dio los 10 mandamientos en medio de relámpagos y fulguya. Ahí, justo ahí le dio los mandamientos. Al terminar, bajó con el pueblo y les anunció esto. Les dijo, oh, acá tengo los mandamientos. Y volvió a subir. El Señor le dio otras indicaciones para su culto. Resaltaremos el Arca de la Alianza, que esa va a ser nuestra tarea. Vamos a averiguar cómo ha sido el Arca de la Alianza. Ya está en la Biblia, así que no tienes que irte a fuente, no tienes que buscar mucho. Pero como Moisés estaba demorándose, el pueblo de Israel quería su propio Dios, quería algo que ver. Entonces le dijeron a Aarón, que estaba ahí en el pueblo, le dijeron,
oye, haznos un Dios. Entonces le dije, ya está bien, dame sus pulseras, sus aretes, todo, y con eso yo les hago un Dios. Y salió un becerro. Y empezaron a adorar, oh mi Dios, este es el Dios que me ha salvado de todo. Y así dijeron, y empezaron a hacer un montón de fiestas y así. Bien, cuando Moisés regresó, obviamente se enojó muchísimo porque dijo, ¿quién es el culpable de hacer esto? Obligaron a Aarón a hacer esto y así, obviamente se molestó. Muy bien, entonces, como Moisés ya estaba un poco anciano y ya sabía que no iba a entrar a la tierra prometida, bendijo a Josué. ¿Para qué? Para que los llevara a todo el pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Y vemos la bendición de Josué. Muy bien. Entonces Moisés solo vio la tierra prometida de lejos. Luego de 40 años, casi toda una generación de haber caminado en el desierto, al fin llegan a la tierra prometida, pero Moisés no entra. Solo la mira de lejos, nada más. Desde la tierra de Moab, donde muere a los 120 años. Nadie conoce su sepultura ni nada. Solo que deja a cargo al pueblo de Israel a cargo de Josué. Bien, esa es toda la historia de Israel, desde que estaba como esclavo hasta que se fueron a la tierra prometida. ¿Cómo llegaron a la tierra prometida? Está en el libro de Josué y es muy interesante, sí, es